La verdad es que es un tema bastante interesante y es muy frecuente en todos los servicios de emergencia a nivel mundial y es una de las causas más frecuentes de visita al servicio de emergencias. Entonces, dentro de los objetivos, realmente es repasar los conceptos básicos de la fisiología respiratoria, describir los tipos de hipoxia, conocer los tipos de insuficiencia respiratoria, describir los mecanismos fisiopatológicos que va a tener esta enfermedad, determinar el abordaje que nosotros vamos a hacer en emergencias y determinar el abordaje de cada una de las patologías que es el desencadenante de esta insuficiencia respiratoria. Entonces, como ya mencionaba, realmente esta patología, si no es manejada de manera adecuada, puede poner en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, debemos de saber qué vamos a hacer con un paciente con insuficiencia respiratoria aguda y básicamente nosotros la podemos definir como el proceso, la respiración. ¿Qué es la respiración? El proceso en donde vamos a captar y aportar oxígeno al tejido sanguíneo, el cual se va a encargar de difundirlo a través de los tejidos y vamos a captar de vuelta CO2 para eliminarlo. Entonces, esa es la respiración. Nosotros captamos oxígeno, lo mandamos a través de la hemoglobina a los tejidos y recapturamos dióxido de carbono y lo expulsamos con cada expiración. Entonces, básicamente que tenemos un intercambio con el medio ambiente y un intercambio a nivel celular. Y es lo que hacemos todos los días de manera fisiológica. Y que si se interrumpe o funciona de manera adecuada, vamos a tener problemas. Con respecto a los conceptos básicos, nosotros tenemos que saber que nosotros podemos inspirar aproximadamente 500 ml de aire, esto es un adulto promedio, y de los cuales 150 ml van a quedar en zona de conducción. ¿Qué es la zona de conducción? La tráquea, los bronquios, bronquiolos y bronquios terminales. Y solamente 350 ml de lo que nosotros aspiramos, o sea, dos tercios, va a ir a la zona de intercambio. Esta zona de intercambio es la zona respiratoria, en donde vamos a tener los bronquios respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Entonces, es allí donde se da el intercambio. Nosotros mandamos CO2 y vamos a expirar, perdón, mandamos oxígeno y vamos a expirar CO2. Entonces, el pulmón tiene propiedades mecánicas muy importantes, en donde tenemos la elasticidad, la viscosidad, la tensión superficial, la distensibilidad y la esteresis. Son importantes para que podamos dar de manera adecuada todo lo que es la función ventilatoria. Con respecto al ciclo respiratorio, nosotros vamos a tener tanto la inhalación como la exhalación y vamos a vencer presiones. Cada vez que nosotros realizamos la inhalación, vamos a tener una relajación del diafragma, el cual va a permitir que el pulmón se expanda, introduciendo oxígeno y cada vez que vamos a hacer la exhalación, vamos a devolver eh, la, la relajación del diafragma para que suba y podamos expirar el CO2. Con respecto a lo que es la ventilación perfusión, es importante que ustedes sepan que nosotros tenemos tres zonas de intercambio. Son las zonas de West, en donde de manera apical tenemos la parte superior del pulmón, que es la cercana a las clavículas. Tenemos la zona media, que va a estar más o menos entre el segundo, tercer, cuarto, quinto, séptimo, hasta octavo espacio intercostal. Y tenemos la zona 3 que es todo lo demás, básicamente que hasta el diafragma. Entonces, en la zona uno nosotros vamos a tener abundante ventilación, pero una mala perfusión. La ventilación aquí es determinada por la variante V y la perfusión es determinada por la variante Q. Entonces tenemos más V que Q en la zona uno, en la zona apical. En la zona 2 estamos en 50% de ventilación, 50% de perfusión y es una zona ideal para intercambio. Y la zona 3 es una mala zona para la ventilación y una buena zona para la perfusión. Entonces es importante que conozcan este concepto debido a que estos pacientes que se encuentran encamados mucho tiempo tienden a crear lo que sería atelectasias posteriores porque su zona 3 estaría hacia la espalda. La zona 2 más o menos a la mitad del tórax
y en la zona uno en la región anterior. Por eso es que los pacientes con ardilla severo tenemos a apordonarlos, o sea, acostarlos boca abajo para invertir esa relación perfusión. Con respecto a las alteraciones en la ventilación perfusión, tenemos lo que es el shunt, en donde la sangre venosa va a perfundir áreas extensas del pulmón no ventiladas y no se enriquece de oxígeno. Esto básicamente sería la zona 3. Y el espacio muerto, eh, básicamente es donde tenemos la zona uno, en donde tenemos mucho aire, pero muy poca perfusión. Y la zona normal es la zona 2 que habíamos mencionado. Pero son alteraciones que se pueden dar. Lo otro importante, recordar, es la membrana alveolocapilar, en donde en ella lo más importante es reconocer de que tenemos microvasculatura dada por capilares. Y cuando tenemos alteración de la función capilar y la membrana endotelial de los bronquiolos, además como los surfactantes alveolares, la membrana basal y el epitelio, vamos a tener fuga tanto de el líquido intravascular del capilar hacia el alveolo, lo cual va a empeorar la perfusión y la adecuada intercambio gaseoso en esta fase. Entonces es importante reconocer que hay patologías como edema pulmonar, infecciones respiratorias e inclusive traumas pulmonares como la telectasia pueden causar esta patología. Entonces, con respecto a los tipos de hipoxia, tenemos la hipoxia hipoxémica. Entonces, esta gráfica que está acá está bastante interesante y es básicamente que tenemos el pulmón del lado derecho de la imagen, tenemos los barquitos, que es la hemoglobina y el oxígeno, que es transportado hacia los tejidos. Entonces vemos al lado izquierdo de la gráfica que hay bastante tejido que está necesitado de oxígeno, pero no lo podemos suplir debido a que no hay suficiente oxígeno. Esto por lo general por patologías de pacientes que están en grandes alturas eh, y no tienen suficiente oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, o pacientes con asma, pacientes con EPOC, pacientes con infecciones respiratorias, que no le va a llegar suficiente oxígeno al alveolo por distintos mecanismos y va a suceder este tipo de hipoxemia. Con respecto a la hipoxemia anémica, aquí tenemos mucho oxígeno en el pulmón, pero distinta causa de que no llega el oxígeno al tejido. Y esta vez es porque hay falta de hemoglobina. No hay suficientes barquitos que transporten el oxígeno de un lado a otro. La hipoxia por estancamiento o hipoxia isquémica es que básicamente lo que está alterado es el mar. ¿Y qué es el mar? La sangre. Eh, entonces, esto por lo general pasa en los pacientes que tienen hipoperfusión general, los pacientes con distintos tipos de shock, disminución de la función cardíaca, van a tener este tipo de hipoxia. Entonces, en ellos vamos a ver aumento del lactato, vamos a tener en una gasometría una hiperoxemia, pero también vamos a tener un aumento de la CO2. ¿Ok? Vamos a tener una hipercapnia en estos pacientes debido a que no es capaz de transportar adecuadamente el oxígeno y el CO2. Entonces, básicamente es por mala perfusión. La hipoxia citotóxica es básicamente cuando el tejido ya está muerto. Cuando tenemos tejido muerto, básicamente tenemos todo adecuado, tenemos oxígeno, pulmón, tenemos hemoglobina, tenemos sangre, pero ya no hay tejido que capte el oxígeno porque ya está muerto. Entonces, esta es otra de las causas. Con respecto a la insuficiencia respiratoria aguda, tenemos que es la incapacidad para mantener el suministro de oxígeno normal hacia los tejidos o la incapacidad para poder excretar o eliminar el dióxido de carbono.
Con respecto a la epidemiología, en Estados Unidos, en el 2017, se habla de que tuvieron 1.275 casos por cada 100.000 habitantes. Hay insuficiencia respiratoria aguda asociada al infarto, asociada a ARDS, asociada a COVID y asociada a EPOC. Hemos hablado que la clasificación, la tipo 1 es debido a que hay falta de oxígeno, oxemia. La tipo 2 es asociada a la retención de CO2, que es la hipercapnia. La tipo 3 es la perioperatoria y la insuficiencia tipo 4 es vinculada al shock. La tipo 1, la hipoxémica, tenemos una P2 disminuida a menor de 60 y una P2 que se puede encontrar normal o baja en la gasometría. Causas: lesiones pulmonares, ardidez, neumonía, tromboembolismo pulmonar, atelectasias lobales secundaria a trauma o hipocinesia respiratoria, edema pulmonar cardiogénico y contusiones pulmonares. La tipo 2, hipercápnica, que vamos a tener la P2 disminuida y el CO2 alto, mayor de 45, causas que pueden desarrollar esto, el EPOC, el COVID, alteración de la fuerza muscular, con patologías como miastenia gravis, Guillain-Barré, uso de drogas tóxicos depresoras, como el uso de el fentanilo, causa depresión respiratoria. Estos pacientes mueren por esta causa. Lesión medular, estatus asmático. El tipo 3, preoperatoria, hay una disminución del volumen pulmonar y aumento del volumen crítico de cierre en pacientes ancianos, pacientes obesos, pacientes con hilio, el uso de dolor, drogas y desequilibrios hidroelectrolíticos. La tipo 4 se da el shock. Vamos a tener lo que mencionamos en antes de que no vamos a tener un buen transportador. El flujo sanguíneo está deteriorado y esto se debe secundario a shock distributivo, como el séptico, el cardiogénico y el obstructivo. ¿Qué nosotros vamos a hacer en emergencias? Siempre el A, B, C, D, E. A de airway, B de ventilación, C de circulación, D de disability o evaluación neurológica y E de exposición. Entonces, lo más importante es en la historia clínica del examen físico ver si el paciente tuvo disnea, si tiene uso de músculos accesorios, cómo se presenta en el GIF que ven en la presentación, y el paciente está taquisneico, que tiene alteración del estado de conciencia debido a la hipoxemia o la hipercapnia, si tiene datos de irritación yugular, si tiene sibilancias o si tiene abolición o disminución del murmullo vesicular. Con respecto a los laboratorios y estudios de gabinetes, nosotros vamos a usar el ideal que siempre tenemos a mano, a primera vista, es la oximetría, perdón, la gasometría arterial. Esto nos va a ayudar muchísimo. Por eso vamos a tener un pequeño taller ahora de esto. Y la oximetría de pulso, que nos dice más o menos cómo está la saturación y la perfusión. Y calcular el PAFI en el paciente. Dentro de los estudios de gabinetes y laboratorios, un EKG para hablar cómo está la función cardíaca, una radiografía de tórax, una tomografía de tórax y un ultrasonido pulmonar. Con respecto al ultrasonido pulmonar, pronto el ultrasonido va a ser lo que va a reemplazar el estetoscopio para el médico. Cada vez va a estar más económico y accesible. Y probablemente todos tengamos que pensar en tomar entrenamientos en ultrasonidos de ya. Me refiero a los que están estudiando medicina, a los que ya están saliendo de la carrera, a los que son internos, médicos generales, tienen que entrenarse en el uso de ultrasonidos porque la medicina va hacia allá. Nosotros tenemos un protocolo que se llama el protocolo Blue, en donde vamos a determinar la causa de la insuficiencia respiratoria mediante la utilización de ultrasonidos. Estas son imágenes de más o menos cómo se realiza. Medimos en 4,3K de mi tórax y valoramos cada una de ellas. Dependiendo de cada una de las cosas que vamos encontrando, podemos predecir si el paciente tiene tromboembolismo pulmonar, si tiene edema pulmonar, si tiene neumonía, si tiene EPOC o asma, si tiene un hemotórax, pero dependiendo de cada una de las cosas que vamos encontrando en el ultrasonido pulmonar. Entonces, esto que ven acá, básicamente es el long sliding.
una consulta, ustedes logran ver, ok, vamos a tratar de usar el puntero. Esto que ven aquí es el desplazamiento, el deslizamiento de las pleuras parietales y viscerales del pulmón. Es lo normal. Y en esta imagen que está acá, esta pequeña imagen que está aquí no se mueve. Y este que está aquí es el punto pulmonar. Aquí hay movimiento de las pleuras, movimiento de las pleuras. Y esto se ve que hay un neumotórax aquí. Aquí probablemente el paciente no tiene deslizamiento pleural, sino tiene neumotórax en esta imagen. En esta acá tenemos aumento en las líneas B, líneas A, perdón, que son las horizontales. Puede ser un cuadro respiratorio, eh, infecciones respiratorias lo pueden causar. Estas líneas que se encuentran así a nivel vertical, que parecen destellos de cometa, se llaman líneas B, que hablan de edema pulmonar. Esas son las cosas que nosotros realizamos en emergencias eh, eh, con el paciente crítico. Ese paciente que tiene una radiografía que se le toma allí, pero no se le puede hacer una tomografía porque está muy inestable. Agarramos ultrasonido, le hacemos el protocolo Blue y diagnosticamos la causa de base que está causando la insuficiencia respiratoria en el paciente. Ok. Con respecto al tratamiento, antibióticos, control de secreciones y uso de bronquilatadores. Esto dependiendo de la patología del paciente. Entonces, para el oxígeno suplementario tenemos dispositivos de bajo flujo y de alto flujo. Dentro de los bajos flujos tenemos las cánulas nasales, las puntas nasales, las mascarillas simples, las mascarillas con reinhalación parcial y las máscaras con no reinhalación. Entonces, estas nos permiten un flujo hasta 10 ml y dependiendo de cada litro por minuto que administramos oxígeno, podemos aumentar la FIO2 en el paciente. Las máscaras de no reinhalación pueden llegar a dar hasta un 100%. Y en el sistema de alto flujo tenemos las tiendas faciales, el casco facial, las balsas con válvula, mascarilla, reanimación, la máscara de Venturi, que también llegan a dar FIOs altas. Entonces, también tenemos la cánula nasal de alto flujo, que básicamente nos permite administrar unos FIOs al 100%, dar algo de presión positiva con la boca cerrada al paciente para que se dé esta presión positiva. Es más cómoda, confortable, nos permite regular la temperatura del paciente. La temperatura del oxígeno que le estamos administrando al paciente. La ventilación mecánica no invasiva, básicamente, eh, la vamos a usar para la exacerbación de POC, edema pulmonar de origen cardiogénico agudo, neumonía en pacientes inmunocomprometidos, destete de pacientes de POC con ventilación mecánica invasiva y prevención post-extubación de insuficiencia respiratoria asociada a esto. Tenemos dos modos, el CPAP y el BiPAP. El CPAP es una presión continua y el BiPAP es con doble presión de la vía aérea, útil para pacientes con insuficiencia respiratoria tanto hipercápnica como hipoxémica. Cuando nosotros vamos a realizar la intubación no traqueal para poner al paciente en ventilación mecánica invasiva, cuando hay fracaso del mantenimiento de la vía aérea o fracaso de la protección de la vía aérea. Todo paciente que es incapaz de controlar sus secreciones, lo vamos a intubar. Todo paciente que está vomitando y tiene riesgo de broncoaspiración, lo vamos a intubar. El paciente que tiene deterioro neurológico agudo, lo vamos a intubar. Si hay insuficiencia eh, respiratoria, hipoxemia o hay una inadecuada ventilación por parte del paciente, lo vamos a intubar. Y si existe alguna necesidad de intubar al paciente, que nosotros preveamos que este paciente va a empeorar, por lo menos un paciente con Guillain-Barré, parálisis progresiva, de caudal acecefálico, que ya tiene compromiso en los músculos respiratorios, los vamos a intubar.
Entonces, los parámetros que nosotros vamos a colocar en el ventilador, volumen corriente, lo calculamos de 6 a 8 ml por kilo de peso del paciente, la presión pico menor de 35, la presión meseta es menos de 30, la PIB entre 8 y 5 y una FIO2 al 100% inicial y después vamos a titular. Como ven en la imagen del GIF de la derecha, así es como realizamos la intubación por laringoscopía directa y lo que debemos evidenciar son las cuerdas vocales que se ven allí. Y ahí procedemos a pasar el tubo endotraqueal, más o menos en hombres adultos. El tubo endotraqueal que vamos a usar es de aproximadamente 8.5 a 7.5 y de mujeres de 8 a 7, dependiendo del tamaño y la estatura del paciente. Entonces, con respecto a la insuficiencia respiratoria aguda, una patología potencialmente mortal, los gases arteriales van a ser el pilar para el diagnóstico y manejo de esta patología. Debemos recordar que tenemos que tratar la causa subyacente, si no, el paciente no va a mejorar y la intervención oportuna en estos pacientes críticos va a mejorar la calidad de vida y va a disminuir la mortalidad. Entonces, abro paréntesis aquí para saber si tienen alguna duda o pregunta de este tema. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos. Yo creo que no, no hay ni una duda, doctor. Ok, listo. Eh, bueno, vamos con el taller de asometrías. Aquí sí necesito que participemos un poco para que sea más llevadero. Y vamos a desarrollar. Entonces, con respecto a los valores normales de las gasometrías arteriales, nosotros tenemos que el pH lo normal es de 7.35 a 7.45. Debajo de este valor de 7.35 hablamos de acidosis, por arriba de 7.45 hablamos de alcalosis. Una PCO2, lo normal es que sea de 35 a 45 y la PO2, que es la presión arterial de oxígeno en sangre, es de 80 a 100. También tenemos una fórmula que básicamente es la edad del paciente entre 3 y se la restamos a 100. Si el paciente tiene 30 años, viene por insuficiencia respiratoria aguda y tiene una PO2 en la gasometría de 70. Recuerdan que antes les mencionaba que una PO2 debajo de 60 habla de que el paciente está hipoxémico. Pues este paciente viene taquimneico, con fiebre, lo ocultan, tiene roncus, sibilancia, tiene tiraje intercostal, le toma una gasometría, tiene la PO en 68, en 70, y este paciente tiene 30 años. Si nosotros agarramos la edad, la dividimos entre 3, nos da 10, y eso se lo restamos a 100. Entonces, la PO2 esperada para nuestro paciente es de 90 milímetros de mercurio, y el paciente viene con una PO2 de 68, 70. Entonces, este paciente está hipoxémico. Entonces, no es solo un valor que abajo de 60, eso no está solo escrito sobre piedra, tenemos que calcular la PO esperada del paciente. Recuerden que la fórmula es la edad del paciente entre 3 menos 100. El bicarbonato, el valor Doctor, normal es el disculpe, 22. ¿cómo es? ¿Cómo es la fórmula? ¿Lo puede volver a repetir? Ajá, la edad del paciente, en números, la edad del paciente entre 3. Si el paciente tiene 30 años, entre 3 es 10. Y ese valor que nos da, se lo restamos a 100. ¿Ok? Si mi paciente viene la señora Margarita de 90 años, ¿ok? Taquimneica, fiebre, dicen que estaba comiendo su papilla en la mañana
y la paciente tenía mala evolución y broncoaspiró la papilla. A los 3 días comenzó con fiebre, taquipnea, tos, producción de flema y nos las traen al servicio de urgencia. La paciente tiene 90 años. Le tomamos una gasometría y esta paciente dice que tiene una PO2 de igual que la del paciente anterior, de 68. Yo sé cómo yo voy a saber si la PO2 de mi paciente está bien. Entonces yo voy a agarrar la edad de mi paciente, que es 90 años, entre 3 me da 30. Y esos 30 se los resto a 100, me da 70. La PO2 de mi paciente esperada es de 70. Mi paciente tiene una PO2 en la gasometría de 68 a 70. Entonces, ella más o menos está en un límite aceptable, ¿está bien? La PO2 esperada para la edad de mi paciente, ¿ok? Entonces, aprendan esa fórmula, es importante para la vida, debido a que nosotros podemos tener un paciente con saturación normal, satura en la gasometría 100%, pero la PO2 está en 52. Este paciente está hipoxémico, ¿ok? Algo está pasando a nivel fisiopatológico de ese paciente, que la hemoglobina él no es capaz de capturar el oxígeno y transportarlo de manera adecuada. ¿Está bien? Entonces es importante que conozcan eso. La saturación de oxígeno, lo normal es de 95 a 100. Ojo, hay patologías y pacientes que vamos a permitir de que la saturación esté más baja. Por lo menos el paciente con EPOC. Nosotros le vamos a colocar oxígeno suplementario cuando la saturación está debajo de 89%. Si está en 90, 91, 89% aire ambiente, ese paciente lo vamos a dar sin oxígeno. ¿Por qué? Porque este paciente, recuerden que nosotros tenemos mecanismos por el cual se va a activar la ventilación. Y son dos, el oxígeno y el CO2. Cuando nosotros tenemos falta de oxígeno, nuestro impulso cerebral es mandar al músculo respiratorio a respirar. Y el otro impulso es el CO2. Cuando tenemos CO2 muy alto, que nuestro cerebro dice, hey, hay mucho CO2, hay que comenzar a respirar para la base CO2. Comenzamos a respirar. ¿Qué tiene este paciente con EPOC? El paciente con EPOC, la patología de él va a hacer que sea retenedor de CO2 por daño del parénquima pulmonar. Entonces el cuerpo se va acostumbrando a manejar una PCO2 arriba de 45, el pata alcalino, que eh, por aumento del bicarbonato, ahí se va a encontrar entre alcalino y equilibrio de 135 a 145, pero más tirando alcalino por aumento del bicarbonato. Porque ya en este paciente tenemos un receptor dañado, el del CO2, y si nosotros le administramos oxígeno por máscara facial con reservorio a 15 litros por minuto, damos una FIOS casi que del 100%. Y el segundo y el primer impulso de él, que es el de oxígeno, se lo vamos a detener. Entonces este paciente necesita tener fisiológicamente una saturación baja, porque es el único impulso respiratorio que tiene. Y pasa mucho, pasa mucho. Paciente con EPOC le ponen oxígeno suplementario, ay, estaba saturando 90. El paciente cayó en parada respiratoria. ¿Por qué? Porque le puse oxígeno más. Entonces, es importante que conozcan estas patologías como el EPOC, paciente con infarto cardíaco, enfermedad cerebrovascular. Las guías recomiendan no administrar oxígeno si la saturación no es menor de 92%. Pacientes con trauma cardioencefálico también. Entonces es importante conocer estas patologías porque el oxígeno también hace daño si están aumentados en sangre. Aumenta los radicales libres y causa más lesiones en la área isquémica. Entonces, esta es la primera gasometría. ¿Alguien se atreve a decir qué tiene este paciente? Si está en equilibrio, si se encuentra bien. Bueno, creo que está bien. Sí, Correcto, tiene los valores normales. correcto. Tiene valores normales. Tenemos el pH en rango de 135 a 745. La PCO2 de 35 a 45 estamos bien. La presión de oxígeno está en valores normales. El bicarbonato de 22 a 26, estamos bien. La saturación, estamos bien. Entonces, muy bien. Esta gasometría decimos que está en equilibrio ácido-base, ¿ok? Entonces, esta que está acá,
¿Alguien se atreve a decir qué creen que o qué ven mal en esta gasometría? A ver qué encuentran. Pues el pH está bajo. Correcto, el pH está bajo. Entonces, si está bajo, le llamamos acidosis. Entonces vamos a poner el nombre de acidosis. ¿Qué otro balón creen que está anormal? Intercambio. Apnea. Entonces, tiene reteniendo CO2, está en 55, y el bicarbonato, ¿cómo lo ven? Un poco, o usted lo ve mínimo. Al límite. Al límite. Ajá, está el límite superior. Entonces, el nombre que nosotros le podemos poner a esta gasometría es una acidosis respiratoria, ¿ok? ¿Por qué? Debido a que lo que está aumentando la acidosis es la retención de CO2, ¿ok? El CO2 es igual a ácido, ¿ok? El bicarbonato es igual a alcalino, a estar alcalinizado. Entonces, probablemente está tratando de comenzar a compensar la acidosis respiratoria, o sea, la retención de CO2, la hipercapnia que tiene el paciente. Entonces, probablemente ese bicarbonato, al transcurso de la evolución del paciente, vaya aumentando más para tratar de que el pH se acerque lo más posible a 7,35. Muy bien. Esta gasometría, ¿qué le ven? Alcalosis. Muy bien. ¿Alcalosis de qué tipo? ¿Respiratoria por el PCO o metabólica por el bicarbonato? Respiratoria. Respiratoria, correcto. Entonces tenemos un dióxido de carbono, PCO disminuido, y entonces va a causar que el ácido respiratorio esté bajo. Entonces nos vamos a ir al otro lado, hacia lo alcalino. Entonces tenemos un bicarbonato en rango normal, lo cual nos va a decir que el paciente por esa parte metabólica está bien. Entonces, muy bien, muy bien. Esta gasometría, la siguiente, ¿qué opinan? Una acidosis metabólica. Correcto, tenemos una acidosis metabólica debido a que el bicarbonato está menor a su rango inferior, que es 22. La PCO está en rango de 7,35 a 7,45. Esto es frecuente en pacientes nefrópatas o que tienen lesión renal aguda, ¿ok? Vamos con la siguiente. ¿Qué viene esta gaso acá? Alcalosis metabólica. Correcto, una alcalosis metabólica. Está el bicarbonato por arriba del valor normal, está arriba de 26, está en 30, entonces va a corresponder a una alcalosis metabólica. Esto es también frecuente en aquellos pacientes que usan acetazolamida. Sucede mucho, hacen una alcalosis metabólica, ¿saben? Entonces, es importante que lo conozcan. Y vamos con esta. ¿Qué piensan de esta gasometría? Una acidosis metabólica. Ok, hay una acidosis metabólica porque el bicarbonato está bajo 22. ¿Qué más tiene la gasometría? El CO2 está aumentado. Exacto, el CO2 está aumentado. Entonces, cuando tenemos tanto el bicarbonato disminuido, que va a ser una acidosis metabólica, y una PCO2 aumentada, que va a ser una acidosis respiratoria, ahí le damos una acidosis mixta, ¿ok? Entonces, este paciente tiene una acidosis mixta. Qué bueno que lo hayan reconocido los dos valores anormales. En esta otra gasometría, ¿qué logran ver?
Una alcalosis respiratoria. Ok, tenemos el pH en 7,55, la alcalosis, el PCO está en 30, está abajo de lo normal, y el bicarbonato está en 28. ¿Les parece que el bicarbonato está normal? O No. No, está un poco alto. entonces, ¿qué nombre le pondrían? Alcalosis mixta. Una alcalosis mixta sería de igual forma. Correcto, estamos muy bien, eso. Con esta que está acá, ¿qué consideran que tiene el paciente? Alcalosis respiratoria. Ok, ¿el PCO cómo está? Normal. El rango. Está dentro del rango. ¿Qué otro valor ven dentro de la gasometría que se encuentra como anormal? Que no sea dicho, esto está raro. Es una hipoxemia, porque el O2 está disminuido. Exacto, está en 60. ¿Y qué más está abajo? La La saturación. saturación. La saturación, sí, 69. La saturación. Entonces, esta paciente probablemente está en equilibrio ácido-base, pero tenemos que se encuentra hipoxémico. Entonces, es importante reconocerlo porque este paciente, ¿qué ustedes le harían? ¿Qué le pondrían de manera inicial? Tiene frecuencia respiratoria en 32, ven que tiene una saturación baja, pero está alerta, consciente, orientado. Tiene la vía aérea permeable, tiene la vía aérea protegida, tal vez no es necesario pensar en intubarlo. ¿Qué le harían primero? Una cánula nasal. Una cánula. Una cánula nasal, correcto. Correcto, María. Muy bien, una cánula nasal sería el primer manejo del paciente y dejamos ahí durante más o menos 30 minutos y vamos viendo la saturación si va aumentando, ¿ok? Eso es bueno debido a que ya saben qué hacer con el paciente agudo, respiratorio agudo, ¿ok? Seguimos. Esta asometría que está acá, ¿qué le ven? Está en equilibrio ácido-base, Ajá, pero tanto el bicarbonato como el CO2 están un poco altos. ok. Entonces, el pH está, Said, más hacia alcalosis o hacia acidosis. Está más hacia acidosis. Ok, entonces, ¿cuál de los dos, el bicarbonato o el PC2, te da más para acidosis? El, a ver, debe ser el PCO2. Correcto. Entonces, esta gasometría que tienes aquí es de un paciente parecido al primero, que tenía una acidosis respiratoria, pero que está siendo compensada por el bicarbonato elevado. Tiene un bicarbonato en 28 que está comenzando a elevarse para compensar la acidosis eh, respiratoria. Entonces, el nombre y apellido de esta gasometría es una acidosis respiratoria compensada metabólicamente, ¿viste? Entonces, para que sepas, está muy bien como te diste cuenta de los valores que están normales. De la próxima vez que hagas una gasometría de este tipo vas a saber reconocerlo, ¿está bien? Entonces, es una acidosis respiratoria compensada metabólicamente. Y bueno, ese era todo el taller. Quería darle gracias a Said Adeón, a Joan Conry, a Astrid Castillo, María Teja y Mark Samuels, que fueron los que escuché participar y hablar con la doctora Beitía para que en el parcial que tienen de este tema, insuficiencia respiratoria y gasometría arterial,
les regale 5 puntos en la nota final del parcial, que va a este tema, por participar. Entonces, gracias chicos por la atención, gracias por... Doctor, yo también por participé. pero tú dices iPhone 2, yo no sé quién Ay, es iPhone 2, corrige. Yo también créeme. participé. Acabo de descargar el Zoom, no sabía que iba a ser por Zoom, doctor. Ok, Lina, ahí tú vas. Yo soy Y Kimberly iPhone 2, Aguilar. ¿Se me Kimberly Aguilar, Sí. dale. ¿Se Dije, escucha? ay, ok. Listo, pues. Entonces, que tengan buenas noches. Ha sido un gusto. Nos estamos viendo por ahí en el hospital. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bye. Gracias.